Listo. Buenas tardes a todos, todas y todos ustedes. El día de hoy en el conversatorio vamos a hablar sobre el Chocó y sus problemáticas. Hoy nos acompaña Luis Perea, abogado y líder político, Ricardo Cartillo, estudiante de Derecho y líder político, Raúl Guzmán, estudiante de Derecho y líder político, y su servidora Jenny Beltrán, comunicadora social comunitaria. El Chocó, un territorio de etnias que anhela la paz, negro, indígena y mestizo. El Chocó, condiciones biológicas y geográficas. Tiene esta región, pocos la tienen, con 46.000 kilómetros cuadrados de agua, selva, ríos y biodiversidad, y pocos con las condiciones infrahumanas en las que viven. El Chocó, departamento de población mayoritariamente afrocolombiana e indígena con una aguda crisis humanitaria. No se ven presentes ni tienen sus derechos fundamentales. Si miramos cómo es de saber, la presencia de actores armados dominan las principales fuentes económicas, sobre todo las extractivas. La guerra que se vive en el Chocó tiene como objeto desplazar a sus gentes, mientras que la corrupción se enquista en los entes gubernamentales. La alternativa gubernamental es un incremento de pie de fuerza que nada ha servido en estos 23 años, en estos últimos 23 años. La situación del Chocó es extensiva a todo el Pacífico colombiano. Y ante esto, pues le sumamos lo que estamos viviendo ahorita, que es la crisis del COVID-19, ¿cierto? Va la pregunta, pues, para ustedes, ¿qué son o de qué se tratan los derechos fundamentales? No sé qué desee empezar. Comienza Luis. Sí, buenas tardes para todos. Saludo cordial. Muy complacido de estar con ustedes en este valioso conversatorio donde vamos a hablar de estos aspectos importantes. Bueno, los derechos fundamentales, como lo estaba manifestando ahora la pregunta que hace, a esos derechos que por esencia debemos de tener garantizadas a las personas, tales como el derecho a la vida, que es fundamental, el derecho a la libertad, el derecho a tener una intimidad y entre otros. Los derechos fundamentales son los bien llamados, protegidos por la Constitución, los derechos esenciales, los que requieren todos los ciudadanos para poder ejercer lo que nosotros llamamos la vida. Así podríamos definir los derechos fundamentales desde el punto de vista coloquial. Bueno, digamos que nos gustaría adicionar con el tema de los derechos fundamentales y teniendo en cuenta el tema de hoy es el derecho a la salud, derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna, el derecho al alimento, inclusive el derecho de tener un medio ambiente adecuado. ¿Por qué me refiero como tal a estos derechos fundamentales? Porque son los derechos que más se están vulnerando en este momento y desde hace muchísimos años en el departamento del Chocó. El Chocó en este momento, a mi concepto, no tiene Estado. El Estado no ha hecho una mínima acción porque estos derechos fundamentales se hagan valer en el departamento. Es increíble que el departamento del Chocó, siendo un departamento, digámoslo así, que queda en la orilla del mar, que está al borde del mar, un departamento con una riqueza cultural, ambiental, inclusive económica, debería ser uno de los departamentos que mejor estén en el país, pero desafortunadamente la corrupción, la violencia, el narcotráfico, son tres cosas que tienen al departamento en la situación que está en este momento. Yo hablaba en unas entrevistas anteriores que después del COVID-19, el gobierno, sea el que esté en este momento y el que viene incluso, debe darle una prioridad al sistema agro y al tema de salud. Y debe tener como pilares 4 departamentos que para mí son los más olvidados en este momento en el país, que son Chocó, Amazonas, Guajira y Guainía. Entonces, si nosotros no invertimos en estos departamentos, la pobreza en Colombia va a ser igual, ¿sí? Y Chocó es un departamento rico desde todos los puntos de vista. Entonces,
Son esos cuatro derechos fundamentales que realmente han sido vulnerados durante décadas. Eso no es del gobierno actual ni el que terminó, sino décadas, décadas, no le han invertido la mano. Listo, Ricardo. Ricardo. Bueno, referente efectivamente a los principios, o en este caso, digamos, estamos hablando de los derechos fundamentales, concuerdo con Raúl que no existe Estado en el Chocó desde hace mucho más de 20, 30 años. Chocó no es de ayer, esto no es de ayer, esto no es de antier, y sobre todo algo que resalto es que efectivamente alguien dijo por ahí en los anuncios que lástima que todo se quede en palabras. En el Chocó todo se ha quedado en palabras y todos los presidentes han ido al Chocó, han hecho sus campañas en el Chocó, han prometido al Chocó un montón de cosas que nunca se ha cumplido, que jamás ni siquiera se ha asomado la cabeza por allá un solo proyecto que en verdad se cumpla. Lo otro es que cuando hay personas que en verdad quieren hacer proyectos que van a servir para esta región, pues sencillamente lo que es la corrupción y el narcotráfico les ponen su pared y no los van a dejar pasar. Y eso es algo que Colombia totalmente tiene marcado, referente a que no existe el Estado, ni siquiera existen los principios fundamentales del Estado allí. El Estado no tiene una, puede haber organización en el papel como tal, una organización política y jurídica en el papel, pero no la existen, no existe en la realidad. Eh, o sea, no tengo en este momento las cifras de los líderes asesinados que llevamos a lo largo del tiempo, no en esta, no, digamos, no en este solo gobierno, sino en todos los gobiernos que han venido hace 20 años. Son ya miles y miles de personas que intentan sacar a esta región adelante, que intentan generar proyectos, que intentan darle al gobierno a conocer las problemáticas, pero sencillamente por el descuido del gobierno central, porque sencillamente esto es cuestión de que el gobierno central no ha querido mirar hacia el Chocó, no ha querido poner su visión en el Chocó. Entonces, por ese desconocimiento, el Chocó le ha tocado quedarse solo y basarse al narcotráfico, basarse a la minería ilegal, basarse a lo primero que tiene en sus manos para poder sobrevivir, para poder comer. Uno de pronto dice que todas estas personas de la población de igual manera tienen la culpa por escoger esos caminos, pero también es donde se toca ver si escogen ese camino para comer o escogen ese camino para definitivamente irse en contra del Estado. Hace falta compromiso desde la misma parte de las personas del Chocó. Ok, Ricardo. Bueno, yo tengo otra preguntita acá. Bueno, tengo muchas preguntas, sino que ustedes se me han venido adelantando. ¿De qué habla la sentencia T025 emitida por la Corte de Constitución o Constitucional? La T025. Luis. Hola. Hola Luis, ¿me escucha? La estoy escuchando. Bueno, lo que pasa es que la verdad que en estos momentos la sentencia más reciente pues, que me he leído, pues la que me está pasando no la he escudriñado todavía, pero la más reciente es la que protege el río Atrato, es la que me leí, 622 de la Corte Constitucional, donde considera al río Atrato como sujeto de derecho. Sí, es la más reciente. Pero si alguno de ustedes la tiene ahí a la mano, porque si tú la estás citando porque ya alguien o la tenían programada para que podamos desarrollarla. ¿Les parece? Sí, esta trata del escenario de paz. Hola. ¿O seguimos con la siguiente? Sí, porque digamos esta yo tampoco la tenía programada, no, Okay. O sea que la vamos a tocar, entonces pues de igual manera yo creo que sigamos con la siguiente pregunta y ya entonces dejémoslo para el final, la vamos verificando. Bueno, entonces por favor me podrían contar sobre la ley 70 de 1993. Bueno, y a ver. Después sí vienen otras preguntas ya, pero es que necesitaba saber estas leyes para poder retomar de ahí el resto de preguntas y poder llegar a conclusiones entre nosotros como, pues, como grupo en este momento. Ley 70 me dices, ¿no? Ley 70 de 1993. ¿Ustedes me ven? Bueno,
la ley 70 de 1993 es una ley que busca proteger los derechos de las comunidades o las minorías, como se le han llamado en Colombia, en el ejercicio de la seguridad dentro de sus territorios. Por ejemplo, en este caso, en el departamento de Chocó, como tú lo decías, que es donde hay un gran porcentaje, una gran población de comunidades afros, de comunidades e indígenas. Esto hace de que acá se vea la oportunidad de tener en cuenta la ley 70 de 1993, que busca proteger los territorios donde se encuentran este tipo de etnias, raizales, palenqueros. Acá, como no tenemos palenqueros, pues hablo solamente por el tema de los afros y los indígenas, ¿no? Porque los palenqueros pues están en otros sectores del país, ¿sí? En Bolívar, entre otros, pues, que ya comúnmente conocemos. Pero como tal, la esencia de la ley de 70 de 1993 lo que busca es proteger los derechos de las comunidades étnicas en cuanto a sus territorios y la participación que deben de tener estas en las decisiones que se van a tomar en los mismos. Por ejemplo, cualquier obra que se vaya a hacer macro, en la cual se vaya a beneficiar a la misma por medio de la ley de la ley 70 de 1993. Lo que busca es que se le dé mayor participación a estas comunidades que se encuentran en su territorio frente a las decisiones que se vayan a tomar, que si bien es cierto, puede ser de manera positiva o negativa, ¿cierto? Entonces, como un resumen a lo que la ley 70 se refiere, de 1993, entre otras cosas, la participación, la seguridad que pueda tener las personas que viven en los territorios para tomar decisiones y para salvaguardar los derechos de la misma comunidad. Hacia eso apunta. De ahí nace un derecho de prelación, porque el derecho de prelación es lo que nosotros llamamos la consulta previa, ¿cierto? La consulta previa es el derecho que tienen las comunidades que antes mencioné de ser consultados en el momento que se vaya a realizar una obra, ¿cierto?, que impacte a las mismas para poder ellos determinar si están de acuerdo o no. Es un derecho que se le toma prácticamente como fundamental para este tipo de personas. Es decir, que se requiere hacer, es esencial. Ok, o sea, es como un elemento de desarrollo comunitario o de comunidades para la acción afirmativa y como estrategia de dignificación de la vida, ¿cierto? De la comunidad negra, algo así, ¿cierto? Sí, exactamente, la comunidad de todas las minorías, de las minorías que se han llamado pues en el país. Por ejemplo, el tema de los indígenas, pues no solamente son los afros, ¿sí?, y los raizales o palenqueros, ¿sí? Entonces encontramos que en San Andrés también hay un sector bastante grande, que también en un momento, o sea, en todos los territorios del país donde haya este tipo de comunidades, llámese indígenas, afros, raizales, palenqueros o las minorías, como se le han llamado, se debe realizar en cualquier momento que se vaya a tomar una decisión, ¿cierto? Este tipo de consultas. Es como una protección para nosotros en nuestros territorios, para que tengamos más participación. ¿Sí? Es una ley especial que permite a cada uno de nuestros semejantes acá en nuestro territorio poder participar en la toma de decisiones, poder proteger los territorios, las tierras, porque ustedes saben que de todas maneras, pues en ocasiones también se da esas circunstancias que por la riqueza que tienen estas tierras, entre otras, pues la gente las viene a explotar. Pues también nos sirve la ley 70 de 1993 para proteger la utilidad que le pueda dar también el Estado y en lo particular de estas tierras en cuanto a la participación y la protección que le podemos dar desde el punto de vista legal, ¿no? Ay, gracias, Luis. ¿Alguien quiere aportar algo ante esta ley? Bueno, sí, digamos que algo que resalta la ley es que, o bueno, voy a hacer es claridad, digamos, en el concepto que la misma ley dice sobre la comunidad negra, y resalta que es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo y poblado,
que revelan y conservan conciencia de identidad que las distingue de otros grupos étnicos. Digamos que esa es como la descripción total que hace la ley sobre quiénes son las comunidades negras y quiénes son los beneficiarios de esta ley. En los principios, como ya lo indicaba el doctor, el reconocimiento y como tal la protección a la diversidad cultural y étnica, el respeto a la integridad y la dignidad, la participación de estas comunidades y algo de resaltar de esta ley es la protección del medio ambiente como tal. Okay. Raúl, ¿ibas a agregar? Gracias, Ricardo. Raúl. Y Ricardo, otra ley que recomiendo, perdón, qué pena, otra ley que recomiendo es la ley 21 del 91. Esa ley la recomiendo, que esa también habla, esa específicamente va al tema de los indígenas. Okay. Sí, que también va, esa también la recomiendo, ese es un tratado internacional que se suscribe para la protección también de comunidades, especialmente la indígena. La ley 21 del 91, si no estoy mal, para que se tenga en cuenta también ahí, ya que estamos hablando de las comunidades. Exactamente, decía aquí que esta ley se basa mucho en lo que es el derecho a la autonomía, derechos territoriales también, habla de los derechos sociales y culturales, derechos de participación, de trabajo, salud, educación y derechos políticos. Pero entonces, ¿a qué voy yo? Es donde sigo insistiendo en el siguiente tema. Puede hacer que los grupos afrocolombianos, en este caso, e indígenas, tengan mucho tema de legislación colombiana, inclusive convenios internacionales, pero mi pregunta, mis queridos compañeros, es ¿dónde está el Estado para que se apliquen estos derechos, para la protección de estos derechos? Desafortunadamente, y yo digo que más que cualquier otra cosa es la corrupción la que tiene no solo al departamento del Chocó, sino muchas regiones del país, en un tema de pobreza y de poco progreso económico terrible. Me parece a mí que digamos que aparte de lo que decía Ricardo, que el gobierno central en gran parte tiene la culpabilidad, me parece a mí que más que el gobierno central, Ricardo, es el gobierno municipal y departamental, porque nosotros, si nos damos cuenta, es donde se hacen todos los chanchullos, ¿sí? Entonces me parece que no es tanto ir tanto al tema legal, a las leyes, a los decretos, a todo lo que, porque eso sí, Colombia es un país rico en leyes, pero muy poco en aplicación de la ley. Sí, es cierto. Entonces tenemos los fines de estos programas, de estos conversatorios, es hacer que la gente siente cabeza, siente conciencia y hombre, desde la comunidad, de nosotros que promovemos estos programas, hagamos de que el Estado, bien sea o el tema gubernamental o municipal, comencemos nosotros a aportar ideas para que estos departamentos y estos compatriotas comiencen a tener ya un cambio de vida. Es que no podemos tener ya, es increíble que 30 años y seguimos con el mismo cuento de que vamos a hacer proyectos o van a hacer proyectos al Chocó y no veo en qué momento arranque. O sea, ya tengo 38 años y la verdad es que no se ve avance por ningún lado. Entonces me parece que desde estos programas que nosotros hacemos, Ricardo y Luis, tenemos que comenzar a unir más gente para que ya comiencen a meterle la mano de inversión en todos los aspectos al departamento. Necesita vías, necesita el tema turístico también que se Raúl, incentive. para allá vamos en los temas, qué pena cortarlo, pero sí, para allá vamos y se me adelanta y luego me quedo sin que preguntar. Bueno, sí, igual lo que está diciendo Raúl y lo que están diciendo ustedes es, o sea, se ve claro, pues en la salud del Chocó, que pues está intervenida desde la Superintendencia de Salud desde el 2007 y los indicadores no muestran ninguna mejoría y pues eso ya es claro, como todos los otros temas también. Bueno, pues, ¿cuál fue la idea de iniciar con las leyes? Teniendo en cuenta que ustedes son profesionales, unos son profesionales, los otros son estudiantes de Derecho, creo que es pertinente inicialmente conocer uno sus leyes. Es un deber y una obligación, primero que todo. Entonces, mi idea era basar esto primero por las leyes para que las conozcamos y luego entrar a escudriñar las problemáticas que tiene el Chocó. Bueno,
y la contaminación de ríos. Bueno, el tema es bastante largo porque la problemática del Chocó es complicada y es en todos los temas. Entonces yo seguiré con el listado de preguntas que tenía para así seguirse, pero entonces como se me extienden, pues se me adelanta. Entonces sigo, bueno. Bueno, en el departamento del Chocó no solo mueren los niños por lo ya dicho, sino también por la desnutrición, enfermedades respiratorias y presentan enfermedades de piel, enfermedades gastrointestinales. ¿Por qué sigue sucediendo estas cosas todavía en estos tiempos, ya después de tantos años de lo que decía Raúl ahí, que se hace y se hace, pero no hay un impacto, o sea, social, no se ve, porque sí se trata durante años de trabajar y hacerse este proceso, pero no hay impacto. O sea, las brechas siguen ahí y cada vez como más extensas. Entonces, y ahorita si miramos la parte de la salud, es muy complicado y más con el COVID-19. Imagínense si así estaban antes, ¿cómo están ahora? Entonces ustedes, por ejemplo, ante la salud, ¿cómo erradicarían todo eso que pasa y que han tratado de solucionarlo, pero no se ve? No sé cuál de ustedes quiere iniciar, quién de ustedes. Bueno, si quieren yo inicio. Bueno, lo primero, definitivamente la palabra corrupción. O sea, sin esa palabrita, si no la tuviéramos, si no existiera, si en el diccionario no apareciera en nuestro diccionario colombiano, pues sencillamente desde ahí empezaríamos a basar de la problemática en corrupción. La falta, lo que decía ahorita, de que, y me pego de pronto un poco a lo que decía Raúl, tanto del ojo de la administración local como del ojo de la administración nacional, esa falta de compromiso para llegar a todos los niños, para llegar a todas esas familias, que es muy diferente como llegan en una ciudad a como tienen que llegar en una población rural, pues es lo que ha marcado, digamos, el inicio de todos los proyectos que se generen en el Chocó. Hay unos proyectos digamos, los pueden estar realizando, se pueden estar montando, pero se quedan en eso, en elefantes blancos, se quedan sencillamente en proyectos, en inicios, en desembolsos millonarios del Estado hacia el Chocó para los proyectos y platas que jamás ni siquiera el mismo gobierno que los desembolsó pide cuentas al respecto. Se queda en la falta de pronto que la misma, o sea, o bueno, mucha gente lo ha denunciado, pero hace falta como esa unión total de nosotros en sí los colombianos, o no solo el Chocó, sino de todos los colombianos, de todos, de estar ahí puyando y verificando qué ha pasado con nuestros recursos. Eso por un lado, digamos, en cierto punto. En el segundo, creo que los proyectos se miran más es a nivel nacional y no enfocados a donde se van a proyectar cada uno. Entonces yo llevo un proyecto que desarrollo en Bogotá a desarrollarlo en el Chocó, cuando las culturas, cuando el escenario, cuando todo es totalmente diferente. Creo que esa es la otra pauta que no ha permitido que digamos, Chocó tenga de pronto un desarrollo como lo necesita, es decir, que su educación, por ejemplo, a los jóvenes del Chocó se la den basándose en su geografía, en sus mares, en sus ríos, en cómo explotarlos, en cómo salir adelante con lo que tienen en sus manos y no con lo que le venden en la televisión o demás. Raúl, Luis, Bueno, no sé. bueno, Jenny, precisamente ese es uno de los temas que yo a colación saco a lucir con respecto al tema de la pandemia. Si ustedes se dan cuenta, el agro y la salud son los que más han puesto el pecho, por decirlo así, para que Colombia no decaiga mucho en esta crisis. Y son dos de los sectores en los cuales el Estado debe invertir sí o sí después de la crisis, ¿sí? En el momento de inversión. Y la salud es primordial en el Chocó. Es increíble que solamente hay un hospital prácticamente y es en Quibdó, y es un hospital que no tiene la infraestructura, el personal ni las herramientas suficientes para cubrir este derecho fundamental que deben tener todos los habitantes del departamento. No solamente tiene que ser en Quibdó,
Quibdó debe tener su hospital en óptimas condiciones, máximo, o perdón, mínimo 3 ambulancias. ¿Y por qué no en otro municipio, no sé, de pronto, donde tenga la posibilidad de cubrir otros municipios o corregimientos del departamento? Entonces me parece a mí que el tema de corrupción ha tocado muy fuerte a la salud. Y eso es lo que tiene que el Estado y como está la gobernación y todo el tema municipal, poner los ojos allí. Porque tenemos muchas leyes, suena muy bonito, pero ¿dónde está el control? Entonces, esa es el gran interrogante, ¿no? Entonces, ¿quién tendría que exigir el control? La O sea, ciudadanía, pues, la ciudadanía, pero tenemos que tanto seguirnos tiempo y los medios de comunicación tienen que apoyar al ciudadano en este seguimiento. ¿Sí? Lo otro es la partición de los entes de control, digamos, lo politizados que están. Ellos serían los que necesitaríamos en este momento, donde más, o sea, donde más se necesita el control, tanto de la Procuraduría, digamos, como la Veeduría, es decir, de todos los entes fiscalizadores, es donde más se necesitan, pero es donde más desaparecen o están en otros temas mediáticos o en otros temas que sencillamente lo que hacen es distraer la mente a la final de la población. Luis, ¿quiere aportar algo o decir, complementar? Bueno, principalmente a lo que ustedes se refieren frente al tema del por qué hay ese deterioro o ese desmedro de las condiciones sanitarias y las condiciones de salud en el departamento del Chocó históricamente. Pues todo esto reviste no solamente de la corrupción que se ha dado acá en el departamento del Chocó, sino por la mala, la mala, así, en ocasiones. No voy a culpar a Duque ni a otros, pero hay gobiernos, como ustedes lo decían, que han abandonado el departamento del Chocó, los entes de control, llámese Fiscalía, llámese Procuraduría, llámese Contraloría, todas las IAS, para no seguir hablando sobre el aspecto, se han hecho los de la vista gorda frente a esta situación. Porque, ¿qué sucede? Los sitios donde encontramos esas condiciones sanitarias que ponen en riesgo la salud de las personas son en los territorios donde hay personas de la etnia indígena, donde ellos allá pues toman a veces el agua, la recogen del río, entonces, o sea, no tienen las condiciones de salubridad y de sanidad para adquirir los alimentos y también el líquido precioso como es el agua. Entonces, todas estas cosas, no tener una manipulación, un plan de contingencia para todas estas situaciones, hacen de que se pongan en deterioro totalmente la situación de salud en el departamento de Chocó. Ustedes hablaban algo muy, muy importante, que era el tema del hospital aquí en el departamento de Chocó. Y encontramos que aquí hay un hospital de segundo nivel, el hospital departamental. En muchos municipios también encontramos otros hospitales de primer nivel, porque cada municipio, afortunadamente, tenemos un hospital. Lo que pasa es que no hay la infraestructura que se requiere, locativa, económica y de organización para poder cerrar las brechas del acaparamiento de la salud. Porque es que en ocasiones encontramos que todos esos dineros, todos esos recursos que van encaminados a mejorar la condición de salud, la infraestructura, la administración y la locatividad, a veces se pierden en el camino. Miren que murió un médico recientemente en Medellín, que lo fue trasladado el de acá desde Quibdó, en razón de la pandemia que estamos viviendo, y desafortunadamente perdió la vida. A él le adeudaban 7 meses de salario aquí en el Hospital San Francisco de Asís. Por ejemplo, tenemos condiciones que no son buenas en la prestación de sanidad. Miren, por ejemplo, vámonos al tema de la prestación del servicio de alimento en el hospital departamental. Vámonos al tema de lavandería en el hospital. Si nos vamos al tema de lavandería, la Procuraduría General de la Nación emitió una circular o una alerta frente a las condiciones que se están manipulando este tipo de elementos de fundas y ropas de camas de hospital, porque eso también pone en riesgo, porque la están lavando sin tener el control sanitario que se requiere. Y es decir, que el hospital en este momento no ha tomado una decisión para poder revertir la situación que se está dando con eso. Es decir, que todo está ahí.
pero la omisión por parte de los entes de control, la omisión por los administradores del hospital, la omisión de algunas personas hacen de que el hospital no avance. La intervención que tenemos ahora es producto de la mala administración que se le ha dado al hospital. Es producto de el no haber puesto la mano a tiempo, porque el hospital fue entregado saneado. Recordemos que ya había ocurrido una intervención. Después de esa intervención que hubo, inmediatamente se entregó el hospital y se liquidó la primera S que había en el Hospital San Francisco y se creó una nueva. La nueva se entrega con buenos recursos, se entrega totalmente saneado, es decir, sin deudas, con ningún ente, y ya ahora encontraron que había un déficit fiscal enorme y unas deudas incalculables, que en razón de eso fue que la Super determinó que había que intervenir de nuevo en el hospital por una mala administración que se le estaba dando. Eso que ustedes han dicho no es algo que no haga parte de la verdad, porque es real. La mala administración, el descuido del Estado, y nosotros los colombianos, porque Colombia es una sola, no son varias Colombias, sino una sola, hace que el deterioro de estos hospitales, estos lugares, no se estén llevando a cabo de manera transparente. Ok, Luis. O sea, en conclusión, si volvemos a la educación, o sea, fuera de la salud como está, pues nadie interviene ni nada, y pues los gobiernos pues menos. Entonces se podría concluir que también en la educación el Chocó, o sea, el Chocó es a Colombia, o sea, el Chocó es a Colombia como las pruebas saber, ¿cierto? O sea, las pruebas saber son, a ver, me coordino. Chocó es a Colombia en las pruebas saber, como Colombia es al mundo las pruebas PISA, ¿cierto? Entonces, así tal cual. Exactamente. Es que mire, yo voy al siguiente comentario. ¿Por qué Bogotá tiene universidades públicas y privadas con unas infraestructuras buenas? Porque no nos podemos quejar, y creo que Ricardo es consciente de eso, que estudia conmigo. ¿Por qué tenemos que hacer que los habitantes de otros departamentos tengan que acudir a la ciudad? ¿Acaso el dinero no ha alcanzado durante más de 40 años en la historia para tener una buena universidad y buenos colegios en el departamento, por ejemplo? Es que ahí es donde nosotros tenemos que ir. Si la salud está mal, Jenny, pues la educación es pésima. No tenemos cobertura de internet al 100%, pues para que los chicos de Quito y los chicos del Chocó asistan a sus clases virtuales. No hay unos colegios con una infraestructura adecuada, que si llueve no se inunden, que tengan sus sillas, que tengan sus elementos educativos. No los tienen. Entonces eso es lo que nosotros precisamente queremos que la gente entienda, porque es que nosotros estamos en Bogotá y vivimos chévere y estudiamos en buena universidad y nuestros hijos en buenos colegios. De una u otra manera estamos en la capital, Jenny. Pero ¿cuántos niños en el Chocó y cuántos jóvenes en el Chocó tienen la posibilidad de acceder a una universidad con una buena infraestructura y buenas como las tenemos aquí en Bogotá, la cooperativa, la nacional? Entonces, ¿por qué no tener una universidad en el Chocó, en Quibdó, de esa misma calidad o mejor calidad? Y créanme, 30 años. Raúl, espera, intervengo un momentico. A lo que tú estás diciendo ahí, es cierto, es que el por qué no tener buenas universidades, es que, no sé, alguno de pronto me pueda corregir si estoy equivocado. En Quibdó, hasta donde yo sé, hay una sola universidad, y fuera de eso, a nivel nacional del país, es más costosa la matrícula de esta a comparación de otras matrículas de universidades públicas en todo el país. Entonces, imagínense, o sea, no sé si estoy, o sea, errónea en esto, pero incluso es más costosa la matrícula allá que en el resto del país de nosotros. Entonces, ahí está reflejado toda la situación. Es que adicional a eso, digamos que las cifras que se muestran es que no llegan ni siquiera al 12% las personas que llegan a una educación universitaria. Es decir, el departamento, digamos, no alcanza, aparte de que no tiene esa cobertura dentro del departamento, y lo que yo decía ahorita es que también tratamos de idear políticas o sea, desde aquí el centro,
para otros departamentos que no van a servir. Las políticas de educación rural tienen que convertirse en algo de que yo tengo que pensar en cómo trasladar a esa persona de esa finca, de ese lugar súper apartado, de ese caserío, de ese punto que no tiene de pronto como una conexión fácil, cómo la voy a trasladar hasta un sitio para que estudie. Una de dos, o le ofrezco una vía virtual o le ofrezco, digamos, una ciudad universitaria donde esa persona venga, viva, digamos, un tiempo recibiendo su educación y pueda devolverse a su casa además. Y eso no es solo la parte de la educación, porque eso viene con un programa integral donde hablemos de educación, alimentación, vivienda, es decir, hace falta proyectos donde integren a todos esos jóvenes. Yo siempre he dicho, mire, aquí en Colombia hay una inteligencia, hay un nivel de inteligencia grandísimo que lo hemos desaprovechado y lo hemos puesto a favor de la delincuencia. Uno se da cuenta como jóvenes de por allá, hasta inclusive el Chocó, de pronto hasta hacen drogas para llevarlas en la maleta, cosas que, o sea, se inventan cosas para delinquir, que en medio de todo uno se pone a ver y son cosas inteligentes, de mucho pensamiento, para el mal, pero que utilizan, digamos, su conocimiento y su proceso y su saber para hacer algo. Entonces, eso es a lo que se debe enfocar a todos estos jóvenes, es decirle, venga, usted es muy inteligente para estas cosas, venga, hagamos otra cosa diferente que le sirva a la comunidad. Pero todos estos chicos están totalmente perdidos porque, por ejemplo, un muchacho del Chocó de 12 años que tiene que salir si no tiene estudio a la calle a pasársela con sus amigos. ¿Y cuál va a ser el futuro? Marihuana, probablemente perico, cocaína, ese va a ser el futuro de ese joven porque no tiene una tarde para ir a jugar fútbol, no tiene una tarde para ir, por ejemplo, a ver una película, a desarrollarse en una pintura, a escribir, a tocar música, a escribir. No tienen programas tampoco, aparte de la educación, sencillamente la educación la ha mandado como, venga, aprenda a escribir, aprenda a leer, sume, reste, listo, usted ya quedó bachiller, y hasta ahí mandan a las personas, pero no dan esa educación de, venga, usted que, para qué es bueno, le gusta leer, venga, lo acompaño, no le gusta leer, le gusta pintar, venga, lo acompaño. Nos falta ese tipo de educación en Colombia, nos falta ese tipo de desarrollo hacia, digamos, comunidades como el Chocó. Y lo que decía Raúl, es que no es solo Chocó, es Guajira, es Guainía, es Leticia, es decir, son todas donde necesitamos educación urgente, educación focalizada. Ese ha sido, digamos, el inconveniente. Muy bien. ¿Y Luis? Bueno, pues igual después de todas estas problemáticas y todo, seguimos. El Chocó también presenta poca y deficiente cobertura o ausencia absoluta del sistema de acueducto y alcantarillado en la mayoría de los municipios del departamento. Esto obliga al pueblo chocuano a consumir aguas no aptas para los seres humanos. En Quibdó, que es la capital del departamento, apenas un porcentaje de una totalidad tiene el servicio de acueducto. O sea, pues ya hemos venido hablando todo esto, pero, o sea, ¿qué solución o también a esto o qué se podría decir de este tema también? O sea, todos los temas van por el mismo estilo, pero en diferentes materias, pero vamos por el mismo corte, pero las ideas son buenas. Bueno, y si quiere dejamos a Luis. ¿A Luis alcanza a escuchar la pregunta para que empieces? La repito. Me perdí, iba a responder sobre el tema, perdón, se me había desconectado el internet. Entonces, iba a responderle frente al tema de la universidad, a la pregunta que hizo la comunicadora, y ahora para escuchar esta que no la alcancé a escuchar. Okay. Entonces quisiera como responder el tema de la universidad, ¿cuántas universidades hay aquí en el departamento de Chocó? ¿Sí? En Quibdó, eran Quibdó. Quisiera iniciar por ahí explicando el tema de educación, ¿no? Sí. Sí. En Quibdó. Aquí en el municipio de Quibdó hay una universidad, hay dos universidades públicas. La UTC, y si no estoy mal, la Universidad de Distancia, creo que es pública, es del Estado, ¿no? Si no estoy mal. La Universidad de Distancia, la UNANES, ¿cómo es? La UNAD, algo se llama, no recuerdo. A distancia, la UNAD. Sí, sí. A distancia, creo que ese es del Estado, ¿no? Esa es pública, ¿no? Es pública, sí, señor. Bueno,
y otras más. Está la Antonio Nariño, está la Cooperativa, está la Remington. O sea, hay varias universidades, pero solo hay dos. Sí, pues obvio que las privadas te cobran lo que vale, ¿no? Y hasta porque en ocasiones para ellos es un estudio a distancia porque solo tienen una sede acá, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos es que el tema de educación no solamente en Quibdó, en el Chocó, es una situación caótica. Y más pues lo que tú decías, en la UTH, en la Universidad Tecnológica del Chocó, una universidad pública de provincia, de carácter nacional, porque es del Estado, las matrículas sí son costosas en ocasiones, porque, por ejemplo, también se debe a que no hay un plan de entre el Estado y la administración gubernamental, llámese gobernación y municipal, para poder hacer una para disminuir el costo de las matrículas. Por ejemplo, en una universidad pública como esta, derecho cuesta 1.300.000 en las matrículas anticipadas, y en las ordinarias, sí, en las anticipadas y en las ordinarias te cuesta 1.400.000, y en la última instancia la matrícula te puede costar hasta 1.800.000. Una universidad pública, imagínense, es muy costosa. Y en contaduría también te vale lo mismo, ingeniería teleinformática, también son las carreras más caras ahí, entre otras. Por ejemplo, de educación te cuestan 200, 300, 600.000 pesos, pero el hecho es que son costos elevados, y más para el carácter de población que tenemos acá y el desempleo que hay en el departamento del Chocó. Reto. Y pues el tema de educación siempre es deprimente porque el Estado casi no enfila las baterías para apoyar de fondo el tema de educación. Es un esfuerzo. Por ejemplo, el rector de la universidad que está ahí, el doctor David Emilio Mosquera Valencia, ha hecho un gran esfuerzo por sacar esa universidad adelante. Soy testigo ocular de todo el trabajo que él ha venido haciendo para poder rescatar la universidad desde el punto de vista que está. Que no es fácil, porque si el gobierno no apoya de manera contundente, pues eso no se va a dar de manera oportuna. Y sí, como ustedes dicen, pues el tema de los colegios, hay un colegio que está en perfecto estado, aquí en el municipio de Quibdó, buena infraestructura, pero también están acompañados de corrupción, porque hay recursos que llegan para mantenimiento, entre otras cosas, o los recursos que gestionan. Entonces, todo eso hace imposible que la educación mejore en cuanto a las condiciones físicas acá en el departamento del Chocó. Entonces es imposible porque hay lugares de difícil acceso por parte de los educadores y de quienes reciben la educación. Es difícil llegar, por ejemplo, en Alto Budó, Pie de Pato, donde hay que subir montañas. Alto Budó, Pie de Pato, por ejemplo. Recuerdan que estos días el Ministerio de las TIC donó unos computadores para unos niños que estaban pidiendo a gritos que les ayudaran con los computadores porque no tenían cómo conectarse de manera virtual con el mundo, ¿sí? El mundo de las clases. Y ocurre que el acceso allá a ese lugar es de difícil condición, ¿cierto? Y esto hace imposible a veces que la cobertura sea una cobertura eficaz, una cobertura que vaya a resguardar verdaderamente el derecho a la educación de estas personas, y por eso se les vulnera, porque aunque no creamos, una cosa es tener acceso y otra cosa es que ese acceso sea eficaz y que realmente lo recibamos. Si no lo recibimos es lo mismo que no tenerlo, ¿cierto? Porque estamos en el salón de clase y no nos están dando la educación oportuna que debemos de tener, también nos están dando la educación. Y pues acá en el departamento tenemos esas condiciones desde el punto de vista de educación muy deprimente por las condiciones que se han dado. Venimos de una intervención en la educación primaria y secundaria. No sé si ustedes habían escuchado, estaba intervenida la educación. La entregaron recientemente, hace como un año. También estábamos intervenidos en ese tema en razón de lo mismo que he explicado anteriormente. Las condiciones caóticas de la administración en cuanto a ese eje que es lo que tiene que ver la primaria y la secundaria. Pero les digo una cosa, el potencial educativo que hay acá en el departamento del Chocó es áspero. Fíjense que estos días
salió de acá del departamento del Chocó el mejor piloto de drones de Latinoamérica. Lo tiene Colombia y lo tiene el departamento del Chocó. No sé si vieron esa noticia. Sí, sí, sí. El mejor piloto de drones. La NASA ya lo solicitó. Hay unas niñas que hacen parte de un proyecto también importantísimo de ciencia, que la NASA también creo que la solicitó para que fueran, salió en RCR. Es decir, tenemos un potencial. Lo que no hay es cómo explotarlo, porque las herramientas que envía el gobierno o las herramientas que hay no alcanzan en ocasiones por condiciones de corrupción y de mala administración gubernamental. O sea, de la politiquería. Y digamos digamos a lo que preguntaba ahorita también Jenny, que el tema del acueducto también es otro de los temas deplorables que tiene el departamento, y es increíble, Jenny, Luis y Ricardo, que siendo un departamento donde está prácticamente ahí al lado del Océano Pacífico y que hay muchos ríos, entre esos está el río Atrato, si no me equivoco, Luis, uno de los ríos más caudalosos a nivel mundial, y tener estas deficiencias de acueducto. Mira, Chocó tiene todo, Luis y Jenny y Ricardo, Chocó tiene absolutamente todo. Desafortunadamente es que no han invertido y no han sabido manejar los recursos como debe ser. Hablaba ahorita Luis sobre el tema de Alto Baudó, del traslado de los niños a sus colegios. También tenemos que tener en cuenta que el gobierno debe intervenir este departamento en temas viales, vías de acceso. Estaba yo mirando también algo del Chocó precisamente de su economía. Hay temas de ganadería, minería, pero si no, o sea, hay mucho para hacer, hay mucho para que ese departamento salga adelante, pero sin vías de acceso, una conexión del Chocó con el centro del país, del Chocó con la costa atlántica, por ejemplo, con Antioquia. Raúl, ahí a lo que estás diciendo, en las vías de acceso, pero mira lo chistoso. No hay ingresos, hay 2 ingresos, y eso que creo que es por planchón, no sé. Pero si hay 800 máquinas retroexcavadoras allá, ¿y cómo las ingresan? Pero por el resto de cosas no hay, o sea, no hay ingreso. Pero hay aproximadamente, y más creo, de 800 retroexcavadoras, imagínense, y no hay acceso, pero allá las hay. Exactamente. Entonces qué cosas tan irónicas, ¿cierto? O sea, no sé. Y precisamente es porque no hay control de las entidades, es que no hay control. El dinero se está yendo para las cosas que no realmente son necesarias, pero fíjese que no hay vías de acceso, no hay una cobertura de internet, ¿sí? No hay los medios suficientes para que el departamento explote todo ese potencial. Esto que habló Luis ahorita de este colombiano que lo está solicitando la NASA, eso salió por noticias, y no solamente en eso, el Chocó ha aportado en temas de cultura, en temas de deporte, inclusive yo conozco muchos abogados que vienen del Chocó, que son muy pilosos. Entonces, sencillamente, lo que decía Ricardo ahorita, hay una sola palabrita que no permite que todo eso fluya. Pero usted no ha notado, o ustedes no han notado, que en la política y en los gobiernos se ha encontrado menos corrupción, pues me disculpan, en los negros. Son los menos corruptos, o sea, no evidencian un margen tan alto de corrupción como el resto. Ellos son los menos, o sea, demostrado, ¿no? Son los menos corruptos. Entonces, yo creo que también ha sido es porque como el poder a la final, digamos, ejecutivo se centra mucho, valga la redundancia, en la parte central de Colombia. Entonces por eso es que a la final los mandos y la corrupción se ve desde aquí, desde los de Corbatica de acá, Bogotá. Entonces la mayoría de corrupción se ve desde aquí, por eso es que la gente de pronto de allá no ha sido tan salpicada, o los que sería necesario que hayan sido salpicados no lo han sido, porque pues las cabezas de ellos han sido quien más ha salido a relucir.
De igual manera lo del acueducto, pues volvemos al mismo punto de la corrupción, volvemos al mismo punto de que la misma gente no esté pendiente, aunque yo digo, eso es duro. Yo hice un curso de veeduría y al respecto para uno ser veedor aquí en Colombia es súper duro. De igual manera, digamos, yo empecé cuando hice ese curso a meterme en las obras de mi barrio y venga, yo quiero saber de esto, yo quiero saber de aquello, pero todos los entes se cierran. Si tú quieres saber al respecto, por ejemplo, de cómo se invirtió la obra, te dan unos papeles que primero de pronto uno ni siquiera los entiende porque de pronto no tiene uno el estudio de pronto arquitectónico, Son muy de técnicos. ingenieros, demás, son muy técnicos y no están dispuestos para que la comunidad cualquiera entienda qué es lo que se está haciendo. Entonces digamos que falta ese compromiso también de uno mismo a veces de estar pendiente de las obras que se están haciendo alrededor de uno y también como en ese mismo control, pues ayudar a que las normas lleven a que todo lo del Estado sea claro, incluyendo informes técnicos. Ok. Bueno, pues a mí me gustaría de pronto que ustedes me expliquen, no sé, pues al decir que ICDO presenta más de 10 barrios subnormales, ¿a qué se refiere esto? O sea, cuando dicen barrios subnormales y pues presentan más de 10 barrios en Quibdó, ¿no? O sea, me refiero a Quibdó porque como es la principal, pero si se presenta una principal, imagínense en las otras. Entonces, a mí me gustaría saber más o menos de qué se trata esto. Luis, ¿está? No. Tienes el micrófono apagado, Luis. Bueno, digamos, Bueno, pues mientras que Luis se puede conectando, ¿Ya me escuchan? pues digamos, Hola. ya, ahora sí, ¿Luis? ahora sí. Sí, Hola. ahora sí. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, Luis, sí lo sí, ¿Sí me escuchamos. escuchan? Sí, señor. Bueno, referente a lo que tú hablas de esos barrios subnormales, Sí. ¿cómo es? Es que al decir que ICDO presenta más de 10 barrios subnormales, o sea, ¿a qué se refiere esto? Me gustaría como saberlo. Pues realmente no podría tampoco descifrarlo porque eh, no sé si es que se refiere pues que son los barrios de menos acceso a las coberturas de agua potable, condiciones sanitarias. Sí me gustaría saber quién dio el reporte, un medio, alguna cosa, o si se refiere pues, a los barrios que están marginados o que no llega al Estado, pues El la concepto actuación se del da, municipio. el concepto se da efectivamente por lo primero que decía Luis, que es cuestión de barrios que no, o sea, que son asentamientos que se van dando, que no tienen las garantías de vivencia, por ejemplo, servicios públicos, accesos, energía, es decir, que se van dando como por decirlo de alguna manera un poco brusca, que por invasiones. Y yo digo que esto se van dando es precisamente por los desplazamientos de, pues, a cuestiones de guerras y demás que se han venido dando internamente. Entonces, pues se han tenido que crear esos barrios donde pues el Estado inicialmente no contaba con esa cantidad de gente pues en sus municipios o digamos las gobernaciones municipales no contaban con aquello y estas familias pues les ha tocado hacer sus viviendas y al Estado les ha tocado reconocerles en medio de todo. Se llama subnormales o entiendo por el concepto de subnormales es por eso, porque no tienen todas las garantías todavía de vivencia como agua, luz y demás. Ok, Perfecto, ya que ok. no Ricardo, estaba gracias. lejos. Bueno, frente a otros temas, aquí en el municipio de Quibdó, por ejemplo, tenemos hay que reconocer también lo bueno del municipio, ¿no? Y también aquí el departamento. Resulta que el municipio de Quibdó estaba en la categoría sexta dentro de la administración pública, llámese territorios en alcaldías, y pues con una buena administración que hubo del alcalde anterior, se logró ascender a la tercera categoría, Ah, que perdona, es ¿cómo? un logro, logró ascender de la categoría a la tercera, de una manera impecable, gracias a un resultado que hizo el alcalde de saneamiento total,
en gran parte de las deudas que tenía el municipio. Se acogió a la ley 550, que sabemos que es la ley de reestructuración de pasivos y que ya. Y entonces eso también hizo mejorar las condiciones de administración de la alcaldía anterior, ¿no? Y hasta el momento, pues a nivel nacional es la única alcaldía que ha logrado esto durante estos últimos tiempos, ascender de la sexta a la tercera tan rápidamente. Entonces es uno de los logros que hemos visto. Por ejemplo, a mí me dolió mucho que Noticias Caracol o los noticieros o los medios de comunicación siempre quieren mostrar la parte menos bonita del municipio. Aquí hay partes hermosas. Por ejemplo, aquí donde yo estoy, claro, la carrera primera es parte muy hermosa. O sea, uno no piensa que está en Inglaterra. Como modificaron eso, ¿La malla, qué? La carrera primera, como modificó el anterior alcalde, la carrera primera donde queda el Banco General de la República, ahí hubo una transformación que hizo el alcalde anterior y que verdaderamente está bonito. Hay muchos sectores, el sector de Malecón, o sea, y siempre las tomas van a los lugares que estaban hablando ustedes, subnormales, o entonces creen los interurbanos que el departamento del Chocó está en condiciones. No, aquí hay también personas y hay muchas partes. Es lo mismo que pasa con África. En África siempre te van a filmar la gente que está con lanza, que va cazando, pero nunca te filman la ciudad donde están verdaderamente. Miren el mundial donde se hizo, ¿sí? Hay lugares de gente que vive en condiciones buenas. Y eso también hace que haya un estigma y una discriminación por parte de los medios de comunicación. Yo lo miro así, porque de hecho no todo es malo acá en el departamento del Chocó, solamente pues algunas administraciones locales y departamentales. Tenemos muchos lugares hermosos. En algún momento, cuando alguno de ustedes venga acá o si ya ha venido, ha podido contactar que lo que estoy diciendo es cierto. Por ejemplo, el barrio donde yo vivo, acá en el municipio de Quibdó, también es un barrio, o sea, me refiero a que hay muchos sectores importantes aquí que de cultural y de gran impacto para las personas en el municipio de Quibdó. Y en eso sí hay que hacer un énfasis, que estamos aquí hablando, hay que hablar también las cosas positivas dentro de las negativas, ¿no? Porque sabemos que si vienes... Perdón, sí. Entonces, económicamente, el Chocó, ¿cómo es la economía del Chocó? Porque pues si hablo lo que pensaba hablar, pues vuelvo otra vez a lo negativo. Entonces, sería como, entonces en la parte positiva, ¿cómo maneja la economía del Chocó? ¿De qué viven? ¿Cómo viven? O si es cierto que esto, o sea, la mayor parte es economía informal. Bueno, realmente sí la economía acá en el departamento del Chocó es pesada. ¿En qué se...? Gran parte de la economía estaba concentrada en la minería. Eso es de conocimiento casi del mundo entero. Otra parte estaba concentrada en la educación, que muchas personas viven de los educadores, muchos hijos. Por ejemplo, yo fui criado por una educadora, sí, en un hogar de educadores, donde la mayoría de mis familiares son educadores, profesores de colegios y de universidades. Y la economía está basada, además de la minería, como tú lo decías, en el tema informal. Muy poco acceso al tema laboral, porque las pocas entidades que hay aquí que se hace de manera de concurso o por lo que nosotros llamamos por dedo, ¿sí? Que tú eres amigo de un congresista o que eres amigo de, y pues te vinculan, que eso pasa en todo el país, no solamente acá en el departamento del Chocó, ¿sí? Pero hay acá otro detalle que hay es que acá hay muy poca empresa, acá no hay industria. Entonces, en razón de eso, también disminuye las posibilidades de crecer la economía y en el tema de empleo, porque es que una cosa conlleva a la otra, ¿cierto? Si hay una condición macro en temas de empleo, pues la economía en el impacto mejora en la región, ¿correcto? Pero como no hay ese carácter de empleo constante de la gente, porque muchos, como tú lo decías, viven de la informalidad del diario, en la plaza del mercado, en la calle vendiendo alguna cosa, algún producto de beneficio general o particular. Eso también genera también ese impacto que es el bajo porcentaje de la economía. Y también infiere en el tema de regalías. Pero es producto de eso, de que no hay política. No tenemos vías.
de acceso en perfectas condiciones. Mire que hay un proyecto ambicioso que en mi caso yo siempre he dicho que estoy de acuerdo con él, que es la construcción del puerto de Tribugá. No sé si ustedes han escuchado de eso. ¿No El puerto de Tribugá. Sí, iba a hablar ahorita de ese. Entonces, no sé si me estoy adelantando. Y entonces, ese es un proyecto muy ambicioso, que a pesar de que no es un proyecto nuestro del Chocó, creado por chocuanos, sino porque de una expectativa, ¿qué les puedo decir? Me parece que es una oportunidad de generar espacios de empleo. Yo sé que este proyecto ha creado mucha conmoción en el departamento, porque hay unos que lo apoyan, otros que no lo apoyan, pero es porque unos conocen el proyecto, otros tampoco lo conocen, pero son los beneficios que pueden traer. Por ejemplo, acá tenemos en Nuquí las aguas más profundas a nivel nacional. Tenemos 250 metros por debajo del nivel del mar, ¿cierto? De profundidad, más que Buenaventura y Cartagena, los puertos que existen. Entonces eso haría de que la capacidad de embarcaciones que ingresan al país o que vienen a traer productos al país pudieran ingresar por ese puerto, porque a mayor profundidad, mayor capacidad de las embarcaciones y los buques que llegan. Entonces, Buenaventura tiene, si no estoy mal, tiene 150 por debajo del nivel del mar de profundidad. Cartagena tiene 120, Chocó tiene 250, en el caso del puerto de Tribugá. Entonces, mire lo benéfico que puede ser en cuanto a la posibilidad de expandir. Ahora, ¿qué he mirado yo, si me lo permite? Si se construye el puerto de Tribugá, el tema de las vías, el tema de la relación, ¿por qué? Porque si se construye el puerto, obligatoriamente hay que mejorar la vía, porque cómo se saca la mercancía, por una vía de mal estado. O sea, una cosa conlleva la cosa, un desarrollo va armando otro. No debería ser así, pero yo lo miro desde ese punto de vista. Si construimos el puerto, generamos la economía naranja que habla el presidente de la República, de turismo, la venta, el ecoturismo, la biodiversidad que tenemos en el departamento, los turistas que vienen de otros países, y además de eso generamos desarrollo tanto en las vías, cierto, de acceso al departamento, y también en la oportunidad de hacer crecer un poquito, no digamos que todo, la economía del departamento, y reducir, ojo, reducir los costos en la mercancía que se van a buscar, porque si el puerto está acá, pues podemos conseguir mercancía aquí cerca, ¿sí? Obviamente teniendo en cuenta pues los criterios de aranceles y demás pues que maneja el país para el ingreso de este tipo de productos al país. Entonces fíjense que todo está en una buena planificación que haya para el mejoramiento de las políticas que se pueden implementar acá en el departamento del Chocó. Pero esa ley 70 que le mencionamos ahora, entre otras, piden que se haga de manera alegre, hay que consultarle a la gente, y mucha gente no está de acuerdo con eso. Pero yo lo miro que es por un carácter, ojo, político. Más allá de la razón, es político. Nadie me va a decir a mí que una obra no genera desarrollo, una obra como sería de impacto para la región, sino que la gente cerca no la podemos dejar hacer porque la van a hacer los antioqueños, que porque la está pidiendo el eje cafetero, que porque la está pidiendo no sé quién, pero no estamos mirando el trasfondo y a lo que va verdaderamente este tema del puerto de Tribugá. Mire todo lo que he explicado hasta ahora. Desde 1970, tengo entendido, inició este proyecto, la carretera, la vía al mar, con Ánimas, Nuquí, Cupido, ¿cierto? Para poder llegar al mar. Solo faltan, si no estoy mal, 10 kilómetros para terminar esa vía al mar y que se pueda dar el progreso que estamos esperando, tan anhelado. Mira, bueno, que ahí pues Luis tocó un tema. Rápidamente le digo, Jenny. Luis tocó un tema que es muy importante, que la otra le tocamos con Raúl, y es que definitivamente Colombia no ha avanzado por la polarización, porque una parte pone un muy buen proyecto y la otra parte no se lo aprueba por sencillamente saber que ellos son los que la van a tener en cabeza. Entonces, digamos esa parte que dice Luis, de que no se ha podido ni siquiera avanzar en este puerto, el cual el dato es de que es el tercer golfo más hondo del mundo. O sea, las aguas son de la tercera en el mundo más profunda del mundo,
y digamos que no se ha podido avanzar en un proyecto tan importante, por ejemplo, que va a generar desarrollo definitivamente para lo que es el Chocó, como lo dice Luis. Primero, necesariamente van a tener que abrir carreteras. La densidad de la población en ciertos lugares va a crecer, por lo cual tanto la educación como, digamos, la salud va a tener que darse un poco más de visión o darle un poco más de importancia. Y tercero, de igual manera, el ingreso de mercancías no solo va a ayudar al comercio de estas personas, sino también al comercio del sur de Colombia. En toda esa parte sur de Colombia, es decir, no solo le va a abrir las puertas al Chocó, sino al sur de Colombia. No, y el tema de las vías, el tema de que se van a realizar vías a raíz de este puerto, que Dios quiera, se va a impulsar todo lo que es el emprendimiento agropecuario del departamento, todo lo que cultiva el Chocó, el tema de ganadería y demás. Entonces, fíjese que eso, este tema del puerto conlleva a un crecimiento como una ramita, como un arbolito, a muchos temas que de una u otra manera tendrán que surgir también, y eso es lo que realmente tenemos que luchar, por decirlo así. Y Ricardo, hablamos, sí, precisamente de eso, que tenemos ese problema, que digamos, el partido amarillo va a hacer una obra que va a beneficiar a la comunidad y el partido azul y negro no lo aprueban porque es del amarillo, ¿no? O sea, tenemos que comenzar a mirar ese progreso a nivel general. Todos ganamos, todos estamos bien. Ok. Pues sí, igual la alimentación allá también es de las más costosas del país, pero bueno, entonces serviría también como negocio, ¿no? Siendo la más costosa. Es que esa es otra cuestión. Digamos, Colombia es un país netamente agrícola y no ha querido mirarse a que debe desarrollar es la parte agrícola y no otras industrias. Aquí podemos ser altamente industriales en ese sector agrícola porque en todas las regiones algo se da. O sea, en todos los suelos de Colombia, en todas las partes, alguna cosa se da. Luis está. Aquí estoy, volví. Estaba recibiendo una llamada. Me estaban preguntando que yo coloqué en el estado que iba a tener ese conversatorio, que por dónde se podía mirar. Entonces estaba respondiendo eso porque no tengo claridad como tal. Ay, Si Luis, eso la culpa fue mía, qué pena. por Facebook Live o si esto se está transmitiendo por otro lugar. Entonces, me han estado pues, los amigos. ¿Sí? No, ya ahorita, lo regraba ahorita, lo graba. No, igual Jenny. Eso queda grabado. Claro, sí, claro. Que está grabado, se está grabando, pero entonces ahorita se subiría ahorita cuando terminemos. ¿Prosigo o hay algo que quieran de pronto aportar? Bueno, estaba escuchando aquí al doctor lo que estaba explicando sobre nuestras aguas que tenemos acá. Uno es recordar también que acá en el departamento del Chocó, que es el único departamento que tiene 2 mares en Colombia, el único. Al lado occidental tenemos el Océano Pacífico y al norte del Chocó tenemos el Atlántico. Se conectan, coligen. O sea que tenemos esa fortuna. Y ya me ha tocado en ocasiones decidir si me voy a bañar al Atlántico o me voy a bañar al Pacífico. Porque el año pasado viajé a Capurganá, Satsurro, que queda en el norte, allá prácticamente, y este año estuve en Nuquí. Es decir, que están ahí los dos. Miren pues qué condiciones tan, digámoslo así, geográficamente hablando, tan importante que tenemos acá. El único departamento que tiene, el único en Colombia, hablo por Colombia, 2 mares. Y miren que acá tenemos ese abandono porque el Estado no explota lo que tenemos. Explotarlo no quiere decir que van a venir a talar árboles, a venir a acabar con toda la biodiversidad, no, para proteger. Necesitamos protección de nuestros recursos renovables naturales. El agua, el suelo, la fauna, la flora, ¿sí? Y el aire. Necesitamos que los 5 recursos renovables naturales sean protegidos por parte del Estado. No se está haciendo, y hay que decir la verdad, no se está haciendo desde un punto de vista de la práctica. Sí, aquí existe la corporación Coechocó o las CAR que existen en todo el país. No nos digamos mentiras.
que esas cuestiones aquí en los departamentos, yo no sé si en Bogotá la CAR, no se llama CAR Cundinamarca, no sé cómo se llama, está funcionando. Pero esa es una figura que debe quedar en desuso. Sí, es una figura que para mi condición debe quedar en desuso porque no le están dando el criterio de protección para mí, ojo, es mi opinión. No le están dando el criterio de protección. Nosotros tenemos el segundo pulmón del mundo, está en el Chocó. Lo tiene Colombia. ¿Por qué Colombia no protege su pulmón? El aire de nosotros en este momento depende del departamento del Chocó en su mayoría. El buen oxígeno que estamos respirando después de Amazonas. ¿Por qué no lo protegemos? 1.500 especies biodiversas del mundo las tenemos acá en el departamento del Chocó, unas endémicas que no se ven en otras partes. Por ejemplo, hay una rana especial que hay acá en el Chocó que no se ve en otra parte del mundo, entre otros animales de la fauna que tenemos acá. Pero desafortunadamente lo que ustedes dicen es que a las personas les interesa más ver mejores qué criterio económico o qué beneficio económico pueden sacar de esto que verdaderamente proteger los recursos que tenemos acá en el departamento de Chocó. Tenemos una vía, perdónenme que sea extenso, tenemos una vía que está en construcción, pero de manera informal diría yo, porque es que no le he visto como la formalidad de eso, que es la vía Cartago-Novita, no sé si han escuchado, para salir. Sí, conozco Cartago. Por Novita. ¿Sí? Se te fue la señal, Luis. ¿Sigo con la otra pregunta o no pregunta sino como el tema ambiental ya que Luis le estaba hablando? No, Sí, Raúl. Sí, el tema ambiental sería interesante tocarlo. El ecoturismo entraría ahí de una vez, pienso yo que podríamos hablar de los dos temas, compaginan mucho. Listo. Bueno, pues empiezo y siguen, bueno. Bueno, el tema ambiental, no sé, pues por informe de hace unos años dado por la Defensoría del Pueblo, al menos 7 ríos del Chocó han sido contaminados con mercurio y cianuro, debido a la explotación ilegal de ellos, los cuales pues tenemos el río Atrato, San Juan, Andágena, Apartado de Barat, de Maradat y Quito. ¿Por qué no se ve aplicada la ley 685 en esta que es pues lo del tema ambiental? Luis, ¿alcanzó a escucharme de pronto o vuelvo y No, te alcancé a escuchar que por qué no se aplica la ley 625 es 85, el tema ambiental y que pues de la contaminación de los 7 ríos que presentan contaminación por cianuro y ¿qué les había dicho? Y mercurio. Bueno, entonces, principalmente quiero... Estos son informes de hace unos años por la Defensoría del Pueblo. Entonces no sé qué... Claro que sí. Bueno, quiero agregar algo que es que en el caso del departamento de Chocó, el caso concreto, el Atrato, el río Atrato, no sé si ustedes se dieron cuenta de un hecho trascendental sin antecedentes aquí en el país por parte de la Corte Constitucional, el máximo órgano de la jurisdicción, diríamos así, constitucional y protectora de nuestra norma magna por nuestra carta política. Tomaron una decisión tan trascendental de otorgarle al río Atrato, mediante la sentencia T-622, la condición de sujeto de derechos dentro de la protección para el mismo, al río Atrato. ¿Esto para qué? Para que en consecuencia el río Atrato pudiese ser protegido, valga la redundancia, por los pobladores y las corporaciones y todas las autoridades. Ojo, es deber de todas las autoridades del departamento del Chocó y los ciudadanos cuidar el río Atrato. Mediante esa sentencia, lo que se envía es un SOS
para que se proteja el río Atrato, y a partir de ahí se han creado unas especies de comisiones para hacerle verificación a eso, pero ya hay una sentencia precisamente para controlar la contaminación, y fue esa que subió, que no tenía precedente, me tengo entendido, ¿cierto? Que es la sentencia T-622, creo que es del 2016. 2000, ¿cierto? Si no estoy mal, desde el 2016, donde la Corte Constitucional, el máximo órgano constitucional, protege los derechos que tenemos, porque hay que aclarar, ahí se están protegiendo los derechos de los ciudadanos. Proteger el río es proteger a los ciudadanos, porque nosotros nos beneficiamos de esa agua, o bueno, las comunidades que están a las riberas, y si las comunidades toman un agua que no está envenenada, pues se va a proteger la salud, ¿cierto? Pues ahí dice, bueno, pero ¿cómo un río va a ser sujeto de derecho cuando un río no tiene una condición de pensamiento, o no razona, ¿cierto? Pero pues, la lógica parte desde el punto de vista de que si se deteriora el río, nos deterioramos los seres humanos o aquellos que nos proveemos del mismo, porque es un líquido vital que sirve para dar vida y garantizar la misma. Entonces, diría yo que fue un hecho supremamente importante que la Corte Constitucional reconociera al río Atrato como sujeto de derechos y de protección especial por parte de las comunidades del Chocó y del Estado, ojo, y del Estado. Entonces, se podría hablar de una minería, no, pues no creo que la haya, pero ustedes que saben de pronto más de este tema, ¿hay una minería mecanizada ecológica acá en Colombia? ¿O hay posibilidad de que la haya o la vaya a haber? ¿O con este tipo de minería mecanizada se pueda seguir explotando esto de una forma regulada? Bueno, pues yo creo que mecanizada ya es. No sé. Perdón, doctor, sigue. Bueno, qué pena con ustedes, hombre. Me he vuelto el anfitrión de esto y esa no es mi idea. No es la idea. De todas maneras, ustedes también necesitan... sí, pues la idea es que todos compartamos y que no sea yo el anfitrión, porque no lo soy. No, pero total. Todos lo son. Es que el tema está tan interesante y a veces... Bueno, sigamos. La minería que se está practicando acá en el departamento del Chocó, en su mayoría, es una minería no sana para el medio ambiente. No digamos ilegal, no sana para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque para la utilización, en la práctica de esta minería que se ejerce en gran parte del territorio chocuano, se utilizan químicos que ponen en riesgo la madre tierra. Por ejemplo, el azogue, el mercurio, que son dos químicos comprobados por expertos científicos que deterioran el buen funcionamiento del ser humano desde el punto de vista de su fisionomía y orgánico. Entonces, ¿qué sucede? También deteriora la oportunidad que tiene la tierra de volver a fecundar y poder crear de nuevo vida silvestre, vida natural, digámoslo así. Porque si ustedes ven, esto es un veneno, no nos digamos mentira, no lo maquillemos. El mercurio y el azogue para mí es un veneno, no soy científico, es un veneno. Y para poder ellos separar la tierra del oro, tienen que utilizar ese producto o ese químico. Y ese químico, al lavarlo con ese tipo de veneno, él se va o se dirige al río. Entonces, cuando este producto cae al río, ahí es donde nos encontramos que las personas que viven en la ribera, los indígenas, los afros, todas las comunidades, los paisas, en fin, adquieren este líquido desconociendo de que ahí va el químico, porque no lo vemos. Y al tomarlos, genera, según los expertos en cancerología, con el tiempo te puede generar malformaciones en cuanto tengas los hijos y cáncer dentro del cuerpo. Puede ser un cáncer cerebral, porque el metabolismo de tu cuerpo poco a poco lo va asimilando y así mismo te va haciendo daño. Entonces, esta minería acá en el departamento del Chocó en su mayoría no es sana.
son muy pocas las que tienen los permisos, como me escuchan ahora los estudiantes de Derecho, porque se requieren varios permisos. Un permiso que es un contrato de concesión minera, ¿cierto? Que lo da la ANMI, ¿cierto? La Agencia Nacional de Minerías. La ANLA, que también da el permiso, la licencia ambiental, porque deben de ir acompañados el uno con el otro, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Da la casualidad que el Estado, como lo establece la Constitución, cuando dice que el Estado garantiza la propiedad privada, ¿cierto? También le dice al ciudadano que su suelo le pertenece ¿a quién? Al Estado. Y eso quiere decir que nadie puede explotar sin permiso del Estado los minerales que hay dentro de su suelo. O sea que si yo tengo una casa o yo tengo un lugar o un terreno, como particular no puedo meterle maquinaria a eso sin permiso del Estado, porque eso puede acarrear procesos penales, de delito penal, ¿cierto? El 336, si yo estoy mal, que se habla de la ley 599, que es explotación ilegal de yacimiento minero, ¿sí? Eso puede conllevar a procesos penales o acciones penales. Entonces, acá en el departamento del Chocó, la mayoría de las personas que explotan la minería lo hacen de manera ilegal. Yo lo llamo no sana, por no decirle ilegal, maquillándoselo, pero es de manera ilegal, ¿sí? Entonces, debido a eso también genera que los ríos se vayan contaminando. Los tres principales ríos que tenemos acá, San Juan, Atrato y Baudó. Entonces, yo creo que lo mencionó ahora la doctora, que son los tres ríos principales del departamento del Chocó. San Juan, Atrato, San Juan y Baudó, para que vamos en orden. El principal es el Atrato, ¿cierto? Donde el más caudaloso de acá del Chocó. Porque el más caudaloso, si no estoy mal, es el Magdalena, ¿no? De Colombia. El Amazonas. ¿Es Amazonas? Bueno, listo. Sí, ese lapsus ahí, una equivocación. Y el río que más tributario desde el punto de vista del agua es el San Juan, que tenemos acá en el Chocó. El que más afluentes recibe es el San Juan. Está demostrado, tiene más afluentes que lo nutren a él para poder tener el caudal que tiene. Pero realmente dentro del fondo lo que estamos hablando, la minería que se pide acá, porque es que los permisos, los abogados que están aquí saben que los permisos ambientales y las licencias ambientales o los contratos de concesión minera no son fáciles de conseguir y cuestan mucho. Entonces, para una persona que no tiene mucho dinero, le facilita mejor comprar su máquina en 100, 200 millones de pesos y meterse de manera ilegal a un hueco, un monte, a un lugar, una selva, a explotarla, que ir allá a la ANMI a generar todas las actuaciones para que se dé la exploración y después de la exploración se dé la explotación. Debidamente aceptada la exploración de que sí cuenta y que tienen un estudio de impacto ambiental para mitigarlos. Es decir, es un requisito bastante arduo y la gente quiere obviar eso, y en ese momentico es donde nosotros encontramos que muchas personas mejor deciden de actuar de manera ilegal en el tema minero. Y hay otra minería pues que es muy sana, que se practica acá, que le han llamado en Condoto, que es la minería de oro verde. No sé si ustedes han escuchado hablar del oro verde. No. ¿Me puede contar? Se practica en Condoto. Esa minería se le ha llamado así en razón de lo sano que es o lo amigable que es con el ambiente. Recordemos que la selva es verde, ¿no? Como tal. Entonces, como es amigable con el ambiente, la forma de extracción de los minerales, bueno, la han llamado oro verde, porque dirá la gente, bueno, pero ¿cómo un oro, si el oro es amarillo o no va a ser verde, ¿no? Pero es por la forma de la extracción que es amigable por el ambiente. ¿Cómo lo hacen? Con una madea que es artesanal, o batea, discúlpenme, una batea, no se han escuchado hablar de la batea, es un madero que es así redondo, en el cual con una mocafre, se le llama mocafre, que tiene un corchete así, un palo que tiene
una cuestión de acero que es así como un garabato, ¿sí? Que engancha, bastante amplio, ondular por dentro, que sirve para con él echar la tierra dentro de la batea. Entonces la ingresan al río, la persona se ingresa al río y con este movimiento empieza a lavar la tierra y lo que queda ahí, si esa tierra tiene oro, es lo que ellos extraen. Porque es amigable, no tienen que utilizar químicos para la extracción del oro, ¿sí ve? Entonces le han denominado oro verde. Es la manera de hablar de la minería ancestral que se daba antes, acá queda como la sola batea, ¿no? Y ahora llegaron las multinacionales, los particulares con dinero y a meterle retro, que esa es la peligrosa cuando se utiliza el azogue, se utiliza el mercurio, que eso es lo que le crea problemas al medio ambiente. Aquí estaba mirando que el oro verde se comenzó a ejecutar, por decirlo así, a practicar desde el año 2000. En el municipio de Condoto, que tiene su eje principal. Sí. ¿Cierto que sí? Sí. Sí, en el municipio de Condoto, claro que sí. Bueno, lo que pasa es que una de las áreas del derecho que me profundicé cuando estudiaba era el derecho ambiental. Entonces eso para mí fue mucho más fácil desde el punto de vista de la historia, el tener el contexto, por eso me gusta mucho este tema, ya que nos metimos a los temas ambientales, y de ahí sacar ese extracto que realmente se vive acá en el departamento del Chocó. Y yo te puedo explicar a ti qué minería le puede servir al departamento del Chocó y a Colombia en cualquier parte que sea, y qué minería no le sirve. Porque no nos digamos mentira, independientemente que el Estado conceda permisos ambientales, permisos de contratos de concesión minera para explotar estos predios, la minería nunca va a ser buena cuando se hace con maquinaria pesada. Recordemos que los expertos, los ingenieros agroforestales, los ingenieros ambientales, saben que la tierra puede demorar hasta 20 o hasta más años en recuperarse después de lo devastador que puede ser la extracción de los minerales del suelo. Puede ser devastador, hasta el punto que la tierra se puede convertir en infértil. Y eso es un problema porque cuando el campesino quiera ir a ese terreno a sembrarla, poner su parcela o las hortalizas y entre otras cosas, pero no puede porque la tierra está muerta. Entonces le quitamos las vitaminas a la tierra por sacar un mineral que nos hace a nosotros los seres humanos, nos hace vanidosos, porque nosotros sabemos para qué utilizamos el oro, para vanidad. Y por eso dañamos a la madre tierra solo por mostrar vanidad. Eso es lo que nosotros hacemos comúnmente. Muy chévere, muy ilustrado el tema. Y eso sí es verdad. Totalmente, por la vanidad estamos destruyendo de todas maneras el medio ambiente. La vanidad, claro. Mire, hay un minero muy apreciado, no sé en qué parte del mundo, porque no quiero, pues, equivoquémonos. Yo creo que fue en África, salió en la noticia estos días que encontró 2 metales preciosos grandes y que se volvió millonario de la noche a la mañana. Mire, por ejemplo, él ahí consiguió dinero, pero falta ver cuál fue el sacrificio que tuvo que hacer para conseguir esos minerales, el sacrificio de la tierra, allá voy. ¿Qué parte del territorio importante de su comunidad tuvo que destruir para convertirse en millonario? Y allá es donde yo apunto. Por la vanidad de los seres humanos, tener diamantes, tener joyas, tener a ustedes, las mujeres, aquí con nuestra comunicadora, poder... La vanidad. Claro, la vanidad, destruimos el medio ambiente. Porque matamos a los animales que hacen parte de la fauna, el zorro, el tigre, entre otras cosas, le quitamos el cuerno al rinoceronte. Todo eso es vanidad. Ahí hay otro punto. Hay otro punto que efectivamente es de que en el Chocó se está dando una tala de árboles desmedida, sin las precauciones correspondientes, precisamente unas por cuestión de minería ilegal y otras por la extracción de los maderos pues de forma también ilegal, sin todas las medidas de recuperación de bosques y demás. Ese es otro punto también, digamos, de
problema ambiental que tiene Chocó, y es la tala de árboles sin los requisitos de pronto de renovación, o sencillamente, digamos, desmedida, sin control, sin alguna, digamos, ente del Estado o algo por el estilo. Y adicional a eso, el cultivo de la coca también ha influido mucho en el tema de la tala de árboles y el daño del medio ambiente. Hace parte también de esos punticos como claves, ¿no? Yo qué puedo agregarle a eso. Lo que tú dices tiene mucha razón en cuanto a que estos días he visto que se ha decomisado por parte de la CAR o de Chocó, del departamento del Chocó, valga la redundancia, gran porcentaje de madera ilegal, ¿cierto? Es decir, que no cumplía con los requisitos de los permisos que se requieren para hacerlo. Pero quiero agregarle a... No sé si lo han visto o lo leyeron en algún momento, pues los estudiantes de Derecho, en ese capítulo, no, en el artículo 7º, si no estoy mal, de esa ley 21 del 91, porque hace rato no leo, habla sobre esa participación también de la actuación de los indígenas en los territorios. ¿Qué viene a suceder? Acá en el Chocó y en muchos territorios donde hay esa oportunidad de la minoría, se confunde la participación en la toma de decisiones con otorgar permiso para explotación de los recursos renovables naturales. ¿Qué hacen estas comunidades? No todas, presumimos, partamos de la presunción porque no tenemos pruebas de decir ese es X, ¿no? ¿Qué hacen? En ocasiones, amparados en una mala interpretación, por ejemplo, la ley 70 de 1993 y la ley 21 de 1991, permiten que extraños exploten estos recursos. Y eso también ocasiona lo que está diciendo el doctor allá, esa tala indiscriminada de árboles que pone en riesgo, oígase bien, las condiciones de la tierra, pone en riesgo también a la ciudadanía, porque recuerden que talar árboles, extraerlos, también ayuda a que los terremotos y demás actuaciones que generalizan la tierra y derrumbes se hagan. Hay gente que no le mete el sentido común a esto. Muchas veces nos preguntamos por qué en México ocurrió el terremoto que se dio estos días. ¿Recuerdan? Cuando atacamos a la tierra responde. ¿Sí sabían eso? La tierra responde al ataque que se le hace. Cuando tú le sacas la raíz al árbol, le estás quitando un soporte a la tierra. Entonces la tierra se doblega, ¿cierto? Y eso ocasiona deslizamiento. En ocasiones tú vas en las vías. Miren, todo lo que estoy diciendo es tan lógico porque yo no soy pues experto en temas de forestales, pero son de lógica. Cuando yo realizo este tipo de tala de árboles que se están dando acá en el departamento del Chocó, pongo en riesgo también la madre tierra y pongo en riesgo también al país y al mundo. Fíjase bien, con el buen oxígeno que podamos respirar y también con la actuación de la mire Bogotá, en ocasiones hay que implementar el pico y placa por el tema de la contaminación al aire que a veces ocurre, pero es debido a que también tenemos poco oxígeno porque estamos talando los árboles, poquitos árboles que tenemos en el Chocó y en el mundo. Entonces mire que es consecuente. El dióxido de carbono es un químico que le hace daño al cuerpo humano y ustedes lo saben, te puede matar en menos de 20 segundos si lo tienen muy cerca. Entonces, si permitimos la tala de árboles que es indiscriminada, también ayudamos a que el oxígeno se reduzca y que el dióxido de carbono emitido por los carros, los vehículos, también nos acaben a nosotros. Pero acá en el departamento del Chocó sí está ocurriendo eso, de que hay personas que talan árboles de manera irregular. Las autoridades están en eso, tengo que reconocerle, pero sí se está dando esa situación. Bueno, Luis, o sea, su explicación fue muy buena y sabe bastante del tema. Le agradezco igual forma por esa información que es buenísima. No sé, les voy a dejar abierto el tema ya para finalizar porque pues yo terminé con mi ronda de preguntas y voy a cerrar pues hablando de la gobernabilidad, que se ve desquebrantada por la gobernabilidad
de los consejos comunitarios y cabildos indígenas, quienes se ven amenazados permanentemente si son opositores a ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, igual eso ya va con la misma temática que hemos estado hablando todo este rato. Pero entonces, acá ya vengo a dejarles a ustedes en sus manos qué propuestas ustedes estarían de forma individual o grupal o ahorita que se están manejando los temas de redes solidarias, a estos departamentos que no solo Chocó, sino varios. ¿Cómo tomarían ustedes un emprendimiento, no sé, desde su punto de vista, puede ser empresarial, con bastante participación, que tenga incidencia y que acorte o corte las brechas que hay y que sirva en lo comunal y social? Ahí, Bueno, me parece a mí que bueno, es un tema muy no importante sé. ya para concluir. Tenemos que mirar hacia el departamento del Chocó en este caso, que es el tema de hoy. Tenemos que estar más cerca de ellos. Estos programas, como dije anteriormente, son muy, por lo menos yo no conozco muchas cosas que se puso Luis, el doctor Luis. Entonces nos deja un amplio conocimiento de todo lo relacionado al tema ambiental y la trata de árboles. Con respecto al tema de emprendimiento, Jenny, nosotros venimos trabajando con un tema de lectura y de cultura dirigido a mi primera infancia. Y desde ya le digo a Luis, ya que tenemos la oportunidad de conocerlo, comenzar a trabajar este proyecto para poder trabajar en este proyecto y realizar estas ferias o microferias del libro, como tal se enfoca el tema, para algunos de los municipios del Chocó, y por qué no, pues, para la mayoría. Llevar esta oportunidad de que varias editoriales, inclusive escritores, tenemos que incentivar mucho el emprendimiento turístico. Me parece que es un tema muy importante para el Chocó, para salir adelante y hacer viva voz todas estas conferencias, todos estos conversatorios. Estar nosotros desde Bogotá, Ricardo, de pronto muy pendientes, ya que tenemos a Luis a la mano, de cómo están evolucionando muchos temas allá y desde aquí desde Bogotá tener esa iniciativa de apoyo a Chocó, de estar como presionando, por decirlo así, de una manera más directa a que inviertan y a que apoyemos a los compatriotas del departamento. Yo también creo lo mismo. Creo que la salida a todo esto es el enfoque educacional. En mi forma de ver la vida, creo que la educación es el principal motor para poder avanzar, para que Colombia cambie, digamos, ese mecanismo de, de, de estar sedentario, de quedarse quieto en un solo lugar y de admitir todo lo que los demás quieran imponerle. Creo que lo que yo decía ahorita, la educación focalizada va a ser una de las salidas que necesita el Chocó para que todos sus jóvenes iniciando, y una política de las que yo pienso es que ya o ya nos toca empezar a hacer espacios de educación para los jóvenes fuera de los espacios del colegio, para rescatar, digamos, esa juventud, para hacer resaltar a aquellas virtudes que tienen esos jóvenes y demás, y que esas virtudes sean las que se desarrollen. Es decir, que si yo cojo a ese joven de 14 años, a los 20 años, con todos los programas de gobierno que yo ya le he dado para que pueda tener deporte, para que se desarrolle o sea, en la parte de educación un poco mejor, a los 20 años esa persona me esté aportando una idea para el departamento. Entonces alguien que está por la parte del Palenque, entonces una idea en la cual pueda mejorar todo lo que tiene que ver con el movimiento fluvial. Alguien que está en Quibdó, entonces la idea de cómo generar las carreteras para que digamos, el medio ambiente que tienen no sea lastimado totalmente. Alguien que está, por ejemplo, cerca del Golfo se me fue el nombre, de Tribanal, me fue el Golfo, y digamos ellos cómo van a poder aportar para que si se va a hacer el puerto allá, pues no lastime la biodiversidad o lo que es lo que más oposición hay al respecto de este proyecto. Entonces ahí es que educar
que si tú estás en La Guajira y tienes sol, pues aprovecha ese sol. Hay que educar que si tú estás en la selva y solo tienes árboles, pues aprovecha esos árboles. Hay que educar según el contexto de donde tú vivas, para que así la gente primero coja ese amor por su tierra y no necesite pensar que para poder avanzar se tiene que ir hasta Bogotá. Para poder avanzar se tiene que ir a una ciudad grande para poder ser alguien en la vida. Sencillamente donde estos jóvenes se les focalice esa misma educación y ese amor por la tierra, pues vamos a tener adultos los cuales va a ser más difícil de que caigan en corrupción, va a ser más difícil en que caigan en cuestiones, digamos, pues que vayan en contra de su región, porque al venderse de pronto a un mejor postor saben que están permitiendo que su gente pues vaya, digamos, al piso o sencillamente tenga unas condiciones deplorables. Creo que el amor propio por cada región es lo primero que se hay que inculcar con esa educación focalizada. Así, es decir, yo soy de los que pienso de que desgraciadamente ya los adultos no tenemos solución, ya lo que fue, concentrémonos en los niños, en los jóvenes y dejemos un mejor futuro para todos. Muy bien, muy bien. Luis, ¿se desconectó o está Luis? Raúl, ¿quiere aportar algo más? ¿O? ¿Luis? Bueno, pues yo quiero agradecerles a ustedes, si ya estamos al término de este conversatorio tan importante. Creo yo que son estos espacios los que ayudan a convertir realmente el querer del cambio de las condiciones mínimas que tenemos los seres humanos. Porque a pesar que estamos en pandemia, miramos que hay esa coordinación por parte de todos los sectores del país en que nuestro territorio, llámese nacional o departamental, salga de ese sistema mal encajado que está en esos lugares, que es la corrupción. Y creo que a mí me gusta que estos espacios se sigan dando. Ojalá pudiésemos estar más seguidos en esos conversatorios, porque de hecho alimentan, aprendemos, encontramos en cada una de las personas que ha participado en este conversatorio que da un aporte importante y trascendental en lo que se habla o se habla en su momento, porque hay cosas que conocemos. Fíjense, yo que vivo acá en el departamento del Chocó, actualmente en el municipio de Quibdó, me doy cuenta de que tenemos el mejor tesoro en el mundo y uno de los más importantes en Colombia, que es mi departamento, su departamento, porque el Chocó no solamente es mío, el Chocó es de ustedes también, porque el Chocó hace parte de Colombia. La cédula de nosotros no dice República de Bogotá, no dice República del Chocó, República de Quibdó, dice República de Colombia. Es decir, que todo el territorio nacional nos pertenece. Una cosa que dijo el doctor ahora me gustó, nuestros recursos, los recursos que vienen acá son de ustedes también, los recursos de los impuestos de los colombianos, los recursos que humanamente y de manera de sacrificio, cada uno de los padres, cada uno de ustedes pone a consideración del Estado para que los distribuya dentro de los lugares menos favorecidos. Pero da la casualidad que tenemos un sistema de corrupción que no solamente es en Colombia, es a nivel mundial. Y eso hace que no sea oportuno en ocasiones que estos recursos se implementen de la mejor forma. Porque lo malo, les digo como reflexión, lo malo de la administración pública es dejar que llegue una persona que ha carecido de dinero toda su vida. Cuando una persona carece de dinero y de bondad en el corazón, cuando llega a un escenario como eso, llega a robar. Llega a robar porque nunca ha visto un billete de 100 multiplicado por 30. Nunca ha visto un plato de caviar, nunca, sí. Y además de eso, no tiene educación formada desde el hogar. Porque lo más importante no es el dinero, es la formación que te dan en tu casa para ser transparente, para ser una persona que va a proteger a la comunidad y va a ayudar en torno a eso. Algo que sí dejé pasar para no hablar un tema político era las gestiones que he hecho por mi departamento en esta pandemia, por medio de mi partido, que han sido buenos. No me he ganado un solo peso en esas gestiones porque no lo estoy buscando,
pero lo más importante es, y la satisfacción, es el deber cumplido. Los ventiladores que están llegando a mi departamento, la gestión que hice para los mercados, la gestión que se hizo para que la universidad recibiera hoy, en estos momentos, la oportunidad de dotar sus laboratorios y otra entidad pública también de laboratorios para que pudiesen realizar pruebas de COVID de manera rápida. Todas esas gestiones que hacemos son inculcadas en el hogar. Sin esperar, ¿saben por qué la gente no lo hace en ocasiones? Porque no tiene una contraprestación. Y cuando no hay una contraprestación para algunas personas pudiendo hacer la gestión, no la hacen, porque no hay una ganancia económica. Para mí la mayor ganancia que puede haber es la bendición que nos da Dios y la reputación que me puedo ganar socialmente con la buena educación que recibí en mi casa. Esa es la mejor ganancia que yo puedo tener y se la extiendo a ustedes y les doy las gracias por este espacio. Creo que hice el esfuerzo de venir hasta aquí porque no estoy en mi casa, sino en una oficina, para poder conectarme y no fue en vano, porque me siento cómodo, me sentí muy orgulloso de escuchar personas como ustedes formadas y que están buscando la transformación del mundo, no solamente del país, del mundo, porque sus opiniones son importantes para el desarrollo y el cambio que se deben dar en las comunidades cotidianamente y más en este mundo contemporáneo que tenemos. De todas formas, les agradezco, no quiero hacer extensivo porque sé que ya estamos cansados, otros que sí, pero espero seguir en estos diálogos y recuerden que este servidor estará presto para ustedes, siempre. Y les agradezco de todo corazón la oportunidad que me han dado. Gracias, Luis. También fue un honor tenerte acá, o sea, muy completo y información y aprendí bastante también, bastante. Y la documentación que tuve fue muy importante también y se lo agradezco a los territorios de etnias que fueron los que me documentaron. Entonces, y entiendo la labor que hace también Luis, hace Raúl, hace Ricardo. Yo también hago mi labor social, comunal, y trabajo por mis comunidades también. Cada quien yo creo que trabaja por sus comunidades de formas diferentes, también dependiendo de sus necesidades, ¿no? Pero esto es muy agradable y les agradezco a todos ustedes esta participación en estos espacios y compartirlo, y compartir pues los conocimientos y lo que cada quien da. Como decía Luis, o sea, interactuar esta información de saberes, el saber escuchar, el saber hacer y el desaprender para volver a aprender. Entonces es muy grato. Les agradezco. Mira, discúlpame, algo para resaltar así, es que esos conversatorios uno se da cuenta donde podemos tener de pronto pensamientos diferentes, pero a la final los colombianos queremos lo mismo. Ese es el punto que tenemos que encontrar para dejar tanta polarización y dejar tanta cosa. Tenemos cosas en común, estamos en diferentes lados, pero estamos dentro del mismo cuadrado llamado Colombia. Tenemos un punto centro, lleguemos a ese punto centro, dejar tanta polarización, pero es la cuestión, trabajemos por Colombia, no importa si lo estamos haciendo azules, verdes, amarillos, floripepeados, trabajemos por Colombia y estos puntos son los importantes. Bueno, ya para finalizar entonces de mi parte quiero agradecerle mucho a Ricardo por haber aceptado la invitación, gracias por estar acá, a Luis, un amigo más, Luis aquí es de Bogotá, tiene usted. Y la verdad fue muy agradable el conversatorio, todo lo que dijo Luis nos empapó de muchas cosas que tal vez desconocíamos, y muchas gracias a Jenny por la invitación también, por darnos estos espacios de construir el país. Bueno, gracias. Pues yo lo único que voy a hacer acá para cerrar, porque ya creo que los he extendido bastante, sería como para el gobierno y los gobernantes, ¿no? Entonces, como para tener en cuenta que lo que decíamos, ellos son dueños del territorio, nosotros somos dueños del territorio, y que trabajemos todos unidos por esto, como decía Ricardo, decía Raúl y Luis, y que el gobierno debe salvaguardar
los derechos fundamentales a la población chocoana y garantizar las medidas a los derechos humanos. Y que el derecho internacional humanitario pues tampoco quede a un lado, ¿no? Que también se preste. Y me parece que es necesario la concertación con las organizaciones territoriales y sociales. Y con esto cierro. Muchísimas gracias. Yo sugiero, apreciado Raúl, sugiero que le transmitan, pues, si desean. Ahí voy a estar, pues, atento. Con los que no tengo contacto telefónico, pues mi número estará ahí al servicio. No sé si el doctor Raúl desea compartírselos. Listo. Cualquier cosa me escriben y pues sería bueno seguir en contacto con todos. Entonces, cualquier cosa, pues, así les transmite mi número de teléfono a lo que ustedes deseen, cualquier información. Todo no lo sé. Hay personas que tienen conocimientos más profundos en mi departamento que yo, por la razón del oficio que realizan. Pero lo poco que yo puedo aportar para el conocimiento y el engrandecimiento de sus conocimientos, yo lo voy a hacer con todo el gusto y con toda la mayor importancia que se le pueda dar al asunto. Entonces, sí, de nuevo muchas gracias y a mi apreciado Raúl, compártale mi número telefónico para que estemos en contacto. Pueden escribir a cualquier horario, que yo no manejo horario alguno, ¿sí? A excepción de hoy, pues, que vine hasta acá, hasta la oficina, que para el ingresar siempre hubo un problema porque hace rato no venía y pues estamos las medidas de protocolo y demás, y ahí atrás tengo están las cámaras, estoy mirando y no fue tan fácil. El tema de que esta pandemia tiene cerrado muchos temas, ¿no? Pero bueno, sí, quedamos atentos y cualquier cosa estoy a la disposición de ustedes. Gracias, doctor. Igual pues de mi parte para ustedes. Gracias a todos. Y no se les olvide que hablaron con Jenny Beltrán de Radio Cultura Co. Que estén muy bien. Chao. Que estén bien. Bueno, un abrazo. Se me cuiden. Que estén bien.